Vamos. Pregunta en serio, ¿hay alguien del otro lado tan boludo de creer que si le vendes un campo a un australiano, en el momento en que firman el contrato, ese pedazo de tierra se convierte en suelo australiano? ¿Van a plantar una bandera y vas a necesitar pasaporte para pasar la tranquera? Porque eso es lo que dicen, que vender un campo en privado para que produzca y que esté en la ley es entregar la patria. No se vende nada a otro estado o a una empresa ligada a otro estado. Eso ya está prohibido. Y ahora Lali sube un video convocando a la plaza el jueves. Nos encontramos en la plaza, en el Congreso, para defender nuestra tierra, el agua, nuestros recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí. Con la mejor onda, pero decime, ¿leyó el proyecto o le dieron el guión armado? Porque si el tema es de verdad la tierra, hablemos de tierra. Lázaro Báez se compró 427.000 hectáreas en la Patagonia. Y hay una minera, Integra Lithium, con 600.000 hectáreas. Del dueño, José Luis Manzano, socio y amigo de Massa. De eso no cantamos en la plaza. La entrega de tierras en Argentina ya pasó. Se la vendieron a sus amigos. Compartilo antes de que te convoquen a otra marcha por un país que ya las regalaron hace rato. Decís... Se terminó. A partir del martes, todo extranjero que no tenga residencia permanente en Argentina quiere atenderse en un hospital público nacional, tiene que tener seguro médico o pagar. Así de simple. Si no tiene cobertura, el hospital le va a exigir el pago antes de atenderlo. La única excepción, riesgo de vida. Ahí la urgencia se sigue garantizando, como corresponde. Pero, ¿por qué importa esto? Porque durante años vos laburaste, pagaste tus impuestos y esa plata financiaba la salud de gente que no vive acá, no labura acá, ni aportó un peso acá. Y ahora con esto los hospitales van a poder funcionar mejor, sin tanto déficit generado por atender extranjeros que nunca aportaron nada al sistema. No es odio al extranjero, es sentido común. El que paga el sistema tiene derecho a usarlo, si no, no. Decís. Un gobernador kirchnerista salió a decir: lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. No se entusiasmen con este señor que está desequilibrado. Expropiar, nacionalizar, así tranquilo como quien pide un café. Después de destruir este país 30 veces, quieren intentarlo de nuevo. Amenaza a los que quieren invertir para que salgamos adelante. Porque en el fondo lo que le molesta es eso, que progresemos. Tiene lógica, si lo único que sabe hacer el kirchnerismo es administrar pobreza. Nos quieren pobres e incultos. Porque un Yo estaba pidiendo que lo ¿Qué cortaran. pasó? Sí. Me atraganté. Perdón, vamos a darle la Sí, bienvenida. no, me está generando ansiedad no presentar al... Vamos a darle la bienvenida al señor Maximiliano Campos Ríos. Él es director de la Maestría en Administración Pública de la Facultad de Ciencias y Economías UBA y especialista en nuevas tecnologías para el sector público. Bienvenido, por favor, Maximiliano. Contanos un poquito lo que acabamos de ver. Bueno, estamos como una suerte de capítulo disruptivo de Black Mirror. Te juro que sí. De hecho, hay en la sí. segunda temporada de Black Mirror, que fue en el año 2013, fíjate, hace casi 15 años. Una serie fantástica. Una serie fantástica. Hay un capítulo, creo que es el 3 o el 4, un capítulo muy, muy interesante que se llama The Waldo Moment, que hay como una caricatura de un osito azul que de repente empieza a hacer entrevistas en programas como estos y empieza a interpelar a los políticos. Y eso empieza a tomar vida propia hasta que de repente lo fuerzan a ir a una elección y termina alterando el tablero político. En ese momento parecía como una realidad imposible de que suceda. Está sucediendo muchas cosas de Black Mirror últimamente. Pero superamos a Black Mirror. Bueno, en el Reino Unido hubo uno que se presentó con con una especie de tacho de basura en la cabeza. Hace poco unas elecciones regionales. Ahora lo voy a buscar. Es que la inteligencia artificial en algún punto está cambiando la percepción, la alteración de la realidad, tanto en la economía como en el sector público, como en las propias campañas. No solamente para hacer campaña como hacía recién esta chica Lucía Libertaria, sino... Eso te iba a decir, esto ya lo estamos viendo, o sea, no sé si ustedes han visto plataformas en las redes sociales sobre todo, pero se veía mucho en Estados Unidos. Sí, no solamente se está utilizando para hacer campaña, porque es más barato, porque es más rápido, porque se pueden decir muchas cosas desde la impunidad de no ser una persona física y factiblemente de ser imputada en términos judiciales, sino también, y lo más interesante, es que ahora se utilizan gemelos digitales para hacer estudios de opinión pública. Como tienen clonados cómo piensan y cómo actúan millones de personas, en vez de hacer encuestas, los encuestadores en diferentes países se están utilizando modelos de inteligencia artificial para relevar ante de repente, no sé, cualquier medida, no sé, de expropiación o ley de tierras, y hacen la simulación de la encuesta con un gemelo digital y de esa manera pueden saber bien más o menos cómo piensa la población. Me destruye porque atacaron directamente, obviamente, a Lali, que el presidente de la nación tiene ahí como uno de sus enemigas. No sé si, yo creo que hay un amor-odio.
Yo creo que de alguna manera él quisiera Milei ser quiere ser ella. rockero como Lali, claro, es Él verdad. quisiera hacer una rock. Porque va a hacer un recital otra vez. Milei. Claro, bueno, lo escuché. Para celebrar Ahora, el cielo. lo fuerte de todo esto es, como vos decís, no hay una persona física, puede decir lo que quiera, que tranquilamente no se va a judicializar. Es que no hay nada regulado. O sea, cuando se habla de regulación o de gobernanza de la inteligencia artificial, ya sea para aplicaciones del sector público, por privados o en campañas, hay un vacío normativo total. ¿No? Entonces cuando uno dice, bueno, hay que regular algo, te dicen, no, ¿cómo vas a regular? Vas a interrumpir el progreso, ¿no? Te tildan de, en algún punto, estar en contra de que se utilice la tecnología, pero no hay ningún tipo de regulación. No se han actualizado normas que son importantísimas. Por ejemplo, no sé, Lo más loco es la gente se lo come. pero el código penal, si yo te robo la cartera acá en la esquina del stream, yo voy en cana. Ahora, si yo no sé, le apoyo a Mariano, le apoyo el celular y le robo 10 millones de pesos de su cuenta, no hay un tipo penal que regule ampare, eso, claro. ¿no? Porque digo, muchas de estas nuevas tecnologías se desarrollan y trascienden lo que es lo institucional o lo legal, porque cambian tan rápido Claro. que el Estado es un poco impotente en el proceso de ajustar. El ¿no? Estado quedó muy atrasado también en cuanto a sus tiempos, porque hoy justo estábamos hablando de una noticia, después de 12 años, después de 10 años recién, lo del gendarme El gendarme, Carancho. sí. Lo del gendarme Carancho. Entonces, imagínate si viene atrasadísimo con... Imagínate con la tecnología, que la tecnología viene avanzando a pasos gigantescos. Pero, o sea, es una cosa abismal. Nos está arrasando. Y esto es una realidad, nos está arrasando. Yo soy creadora de contenido para adultos. Y si vos me preguntas hace, no sé, 5 años atrás, si yo me veía en mi vida viviendo por las redes sociales, te decía que ni en pedo. Pero ni en pedo, o sea, no había una chance ni una posibilidad ni nada. Y hoy en día es mi mayor fuente de ingreso. Y estoy acá, estoy de onda, practicando ser conductora, básicamente, Yo me jugando. quedé con los 10 millones de pesos porque no sé, pues me agarró mi CV porque Maxi nos conocemos hace más de 10 años. Pero hay un concepto que vos mencionás que es, y lo trato de asimilar a los 10 palos que me quería sacar. Nos Tu convertimos vida, en ¿no? gemelos, Hay que tener 10 palos primero. nos convertimos en gemelos digitales. Entonces, más allá del chiste, ¿qué es un gemelo digital? Bueno, un gemelo digital es una réplica de los datos que tienen las personas en las diferentes bases de datos que pueden ser públicas o privadas. Yo te puedo perfilar a vos y de repente sacarte todo tu huella digital y simular en función de eso un comportamiento que sería similar al tuyo. El algoritmo funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, Netflix. Cuando vos entras a tu perfil, seguramente te va a ofrecer determinado tipo de contenido. Sí. Ahora, si entras al contenido de lo que sería el perfil Mi de... algoritmo está de otra manera. Está de otra manera, entonces ningún perfil es similar. ¿Por qué? Porque la huella de perfilamiento algorítmica hace que la base de datos construya un resultado que se infiere diferente. Ahora, si pudiésemos replicar esos gemelos digitales, que en algún punto es algo que quiere hacer el gobierno, ¿no? Con lo que anunció en su momento Capital Humano, es a partir de todas las bases de datos del sector público poder inferir comportamiento y diseñar políticas públicas. Lo cual sería algo bueno, ¿no? Sería algo bueno. El tema es qué pasa con la privacidad de los datos, qué pasa con los límites de eso y qué pasa si caen en manos incorrectas, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Esto también es responsable de la plataforma digital? O sea, en este caso puede ser Twitter o puede ser Instagram, o solamente, o sea, no se puede regular eso. Los Sí. perfiles que son, o sea, esta chica, por ejemplo, creada con IA. Hay un tema de oferta de las empresas, hay Sí. un tema de regulación o no regulación o de vacíos legales por parte del Estado, y hay un tema de responsabilidad personal también. Digo, nadie se lee un disclaimer legal, ¿no? Un chorizo que te ponen así, se ponen a aceptar los términos y condiciones. Y quizá hay empresas o aplicaciones que vos no lees el disclaimer legal Y y estás aceptás. cediendo derechos de voz y de imagen a perpetuidad. Wow. Ese nivel de locura. Entonces vos capaz que crees En el que sos la dueña de tu imagen, como Y pasó. no. Y no, y la empiezan a usar para otra cosa. Pasó en Albania el año pasado, que habían nombrado una suerte de ministra con IA digital, y era una chica real que había cedido los datos de imagen y de voz para una cosa específica, que era un chatbot conversacional, y eso después terminó en una cosa marketingera, que era una ministra hecha con IA. Este uso Fuertísimo. intensivo Y le hizo de- juicio. Este uso intensivo de IA Ajá. y sobre todo el vehículo que es el video corto, que es el más masivo. ¿En qué redunda en cuanto a después las opciones que tiene el electorado? ¿Se van polarizando, se van cristalizando las opciones extremas? Bueno, hay estudios en donde se infieren ciertas correlaciones, pero todavía no se pudo comprobar una causalidad de eso.
Lo cierto es que en el mundo, en los últimos años, están pegando mucho más fuerte las narrativas polarizadas, ¿no? Esta cosa de amor-odio. ¿Por qué? Porque el engagement viral tiene que ver con emociones fuertes, ¿no? Todas estas cosas que vimos en el Mundial, ¿no? El odio a Argentina, los mexicanos, los ingleses, la bandera de Malvinas que comentaban recién. Todo eso genera mucho más engagement que cosas más positivas. Mismo la imagen de que cada vez que jugábamos un partido era como Argentina con los colores de Argentina y el resto del mundo con los colores del rival. O sea, sí. Son cuestiones y narrativas polarizantes que ya se vienen trabajando en la academia y en la literatura. Claro. Este autor llamado Giuliano da Empoli, que escribió El mago del Kremlin y Los ingenieros del caos. Es muy Los bueno, ingenieros del caos, que es impresionante porque, bueno, él te empieza a hablar ya hace unos cuantos años en Italia, empezó con el movimiento 5 estrellas. Y rastrea también algo de los 90 de unos yanquis. La parte de cuenta de los 90 es tremenda. Entonces, de claro, tipo que ya estaban tomando registros de esa narrativa polarizada y polarizante, en algún punto, en lo electoral garpa mucho más. Claro. Hay una manipulación hacia el ciudadano a través de todo esto que están generando, claramente, como para cambiar su perspectiva o su punto de vista, porque no hay otro motivo por el cual estén creando usuarios. Es una conversación mucho menos argumental y mucho más emocional la que se da en redes. Claro. ¿No? Incluso en redes que son escritas de texto, incluso en X, en Twitter. Es mucho más la emocionalidad que la argumentación. Entonces la posibilidad de establecer una democracia, si se quiere, conversacional, en donde se expongan argumentos, es una cosa de amigo-enemigo, de bueno o malo, claro, de que me caes bien, me caes mal. Coincido o no coincido con tu emoción, claro. Exactamente. ¿Me atravieso o no me atraviesa? Las campañas salen plata. ¿Cuánto puede salir a hacer una campaña con IA? Bueno, la tecnología se ha comoditizado. Eso es algo que hay que decirlo también. Se ha vuelto cada vez... ¿Qué significa que se ha comoditizado? Que se ha vuelto cada vez más barata. Claro, accesible a todos. Tanto para los medios de comunicación... Imagínate vos hace 30 años. Montar un canal de televisión costaba una cosa que era impresionante, imposible, inasible. Hoy, armar un stream, no digo que no cueste plata, porque todo esto cuesta mucha guita, pero no es imposible. Claro. Con la política pasa lo mismo, hace 20 años, o con los gobiernos, me acuerdo, no sé, de tener entrevistas con intendentes para hacerles sistemas de turnos digitales, costaba una fongote de guita, porque desarrollador, productor, arquitecto de datos, software, tiempo en línea corriendo. Sí, ahora control. Ahora es un sistema de turnos digitales que te lo bajas de un open source, lo calibrás, lo instalás con ChatGPT y ya está. Es más barato. La tecnología se ha comoditizado. Entonces, vos pensá, garparle una modelo o una chica bonita como esta, Lucía Libertaria, que filme, que ponga la cara, que argumente bien, que lo diga en tiempo real, el tiempo de edición después de eso, clipear todo eso, lleva tiempo, lleva guita. Esto es mucho más barato. O sea, se carga una imagen digital, se le promptea, se le pone un contenido, pum, sale. Y el mismo modelo de testeo es el modelo de testeo que se reproduce en los likes o en los sentimientos negativos, que eso también se mide con social listening, también está automatizado, con lo cual esto es cada vez más barato. ¿Cómo podemos identificar un perfil hecho con IA o no? ¿Hay alguna manera desde el usuario acá? Bueno, hay algunas empresas que están empezando a poner marcas de agua, ¿no? Digo, quizás eso sería algo bueno para poder regular por parte del Estado o de los estados, porque son empresas que tienen alcance internacional, ¿no? Digo, ¿cómo hacer una campaña un juez federal con competencia electoral para interponer algo que esté desarrollándose en el marco de el marco de la ilegalidad? ¿Qué hace? ¿Le corre una cautelar Servini de Cubría a Silicon Valley, a Palo Alto, al dueño de una plataforma? ¿Cómo? Y si lo puede hacer, el tiempo que tarda en procesarse eso, el daño ya está hecho, y quizá esa cuenta fandom o esa cuenta inventada ya desapareció y no lo podés. Y hay uno nuevo. Y hay miles de nuevas, hechas con inteligencia artificial. Tenemos elecciones en Brasil y en Estados Unidos. Imagino que ya están circulando en TikTok, en Instagram, videos. ¿Quiénes son o los espacios políticos o los estrategas vanguardistas en este tipo de tecnología electoral? Bueno, eso también es algo insólito, ¿no? Que también la otra vez hablaban algo vinculado con lo que pasa en TikTok. TikTok, al ser una de las redes más nuevas, cuando vos te fijas en TikTok, las personas que son famosas en TikTok no son tan famosas en otros ámbitos y empezaron siendo famosas ahí. Y ahora pasa lo mismo. Antes, hace 10 años, 15 años, había 4 o 5 gurúes de las campañas electorales. Tenías a Dick Morris, tenías a algunos otros. Hoy son prácticamente jovencitos, ¿no? Te diría sub 30 o sub 25, absolutamente nobles, que están aprendiendo, que están iterando, que están transformando, y no sabemos, quizá el pibe que te mete la mejor campaña que te hace ganar a un outsider,
¿no? Todavía no salió ni siquiera del secundario. Y esto es lo más loco y lo más disruptivo, ¿no? Porque eso también es increíble. O sea, antes las campañas eran guita y las empresas también ganaban por apalancamiento. O sea, OpenAI, hace 8 o 10 años, era una ONG que le costaba levantar capital. O sea, no podía competir contra Meta, contra Alphabet, contra Microsoft. ¿Vos sabés la guita que se invertía en IA generativa por estas empresas? Y en 2 años inventó el ChatGPT, que era un algoritmo disruptivo, y tenía 800 millones de usuarios. Y pasé a ser una de las Big Tech. Entonces digo... Y ahora tiene el lío legal que le dicen algunos, Claro. volví a ser una ONG. Claro, entonces, y claro. abrime Entonces, la fuente. con las campañas pasa lo mismo y con los consultores pasa lo mismo. Y quizá con el mundo periodístico pase lo mismo, ¿no? Digo, tenés periodistas muy instalados, con mucho engagement, y quizá de repente vos empezás a armar un contenido acá, ustedes Está arman pasando, acá, y está de repente, pasando, claro, sí. tienen mayor cantidad de lectores y reproducciones, porque lo que se privilegia en algún punto es la innovación, la disrupción y el mensaje que en algún punto Llegue. te capte la atención. Claro. Tengo una muy básica, pero quizás sea atinada. Seguramente nos estén viendo padres, madres. Tenés un niño, niña, preadolescente o adolescente. Ujú. Imagínate que tenés que arrancar de cero. ¿Vos qué recomendarías con el tema de la inteligencia artificial? Bueno, mucha supervisión parental. Bueno, yo soy padre de mellizos de 12 años, preadolescentes, casi 13 los mellizos. Y lo más loco que me pasó es que hace 4 o 5 años, al principio en los colegios, cuando había algún tipo de conflicto, te hacían reuniones de convivencia, ¿no? Sí. Las famosas reuniones de convivencia. Hoy son reuniones de convivencia digital. Entonces les enseñan a los pibes de repente, che, mirá, si le sacas una foto a la Tana no le puedes hacer un sticker sin que ella sepa y lo apruebe. Si le sacas una foto a Rafa, no la podés circular si a él no le gusta. Hace poco una situación o de sin su esa fue consentimiento. noticia. Y estar haciendo reuniones de convivencia digital, y me parece fabuloso. Sí, ¿Por qué? adelante. Porque hay que enseñarle a esos pibitos de 12, 13 El años consentimiento. que el espacio digital forma parte del espacio en el cual Físico. nos movemos, y vos desde ahí podés lastimar personas. Sí. Bueno, Y es hace muy poco, heavy hace poco eso. salió una noticia de que alumnos desnudaban a compañeras Oiga, de sí, forma, terrible. claro, de forma digital, o sea, con la IA. Bueno, desnudar a alguien o acosar a alguien, que sé que a vos te pasó algo en los términos analógicos, está penado por el Código Penal. Hacer eso con inteligencia artificial no. Y después dicen que no hay que regular nada, hay que regular Claro, cosas. hay que regular un montón El de rol del cosas. Estado es importante, las leyes son importantes. ¿Para qué? Para que vivamos en sociedad. No es solamente una cuestión de ser más libertario o menos libertario, ¿no? Digo, porque acá parece que decís, hay que regular, y te dicen, no, mirá, Hay que etiquetar. sos cuca, ¿viste? No, hay que regular porque esto es el nuevo mundo en el que vivimos. Sí, estamos muy atrasados. Y es imposible O pensar sea, algo así. estamos muy atrasados a cómo viene avanzando tanto la tecnología, como vienen avanzando los chicos con los accesos que tienen. No tenemos un modelo propio. Mira, existen como 3 grandes modelos de gobernanza de la IA en el mundo. Tenés el modelo chino, Sí. que yo lo denomino el modelo State Driven, que está gobernado por el propio Estado chino y el Partido Comunista. Tenés el modelo americano, que es lo que sería el Private Driven, donde es prácticamente el autogobierno de las Big Tech. Y tenés el modelo europeo, el Institution Driven, que tiene normativa y tiene una institución de informe que es la Unión Europea. En Argentina, en América Latina, no hay nada. ninguno. Nada. No hay nada. Es más, le decimos a las empresas, vengan a hacer lo que quieran, porque total no le vamos a decir nada. Entonces de repente una empresa, estás caminando por la peatonal Florida y te paga fracciones de Bitcoin para escanearte el iris. Y nadie dice nada. ¿No? Es como una cosa de espejitos de colores cuando vienen los españoles hace 600 años. Claro. Entonces la gente no sabe, pobre, la gente no sabe y el Estado no los protege porque no saben que el iris es el último bastión de la identidad biométrica. Wow. Cuando avance la computación cuántica en 5 o 10 años y ninguna clave alfanumérica sea imposible de hackear, lo que te va a quedar va a ser la biometría, tu iris. Y vos se lo regalaste por quizá un pancho y una coca en fracciones de Bitcoin porque una empresa te paró ahí en la peatonal Florida. Me da El mucha Estado no dice curiosidad. nada. Qué fuerte. Me da mucha curiosidad, vimos en el video el personaje de esta chica hablando de la ley de tierras Ujú. y sacando de la galera que la salva es que si un australiano compra tierras no va a poner la bandera de Australia. ¿Qué antecedente nos puedes contar de alguna campaña que haya torcido la opinión pública con estos instrumentos? Me imagino que, o sea, debe incidir un poco el mensaje de esta chica en cierto grupo sobre la ley de tierras que estuvo muy en agenda. Bueno, mediciones de ese tipo es muy difícil porque nunca podés discernir en ciencia, decimos, no hay que confundir correlación con causalidad. Entonces la realidad es multicausal.
uno puede perder o ganar una elección por múltiples causas. ¿Se ha utilizado IA en algunas campañas recientes? Sí, se han utilizado IA en Estados Unidos, en el Reino Unido, ¿no? Digo, en elecciones vinculadas con subnacionales. Ahora, ¿cuánto influye en eso? Es muy difícil de medir, porque la realidad es multivariada. Entonces, ¿hay correlación? Sí hay correlación. ¿Podemos decir que hay causalidad? No lo sé. Ahí entramos en un terreno opinable. Lo que sí tenemos que entender es que este tipo de experiencias nos deberían en algún punto alertar acerca de cuáles son los límites de la comunicación, ¿no? Hace muy poco hubo un conflicto muy grande en Hollywood con el tema de los actores y las actrices, porque claro, se dieron cuenta de que las grandes compañías podían replicar su imagen y su voz discrecionalmente y crear películas en donde prácticamente no te das cuenta si está actuando un actor real o no. Entonces, claro, la discusión acerca de quién va a ser el próximo 007 es absurda, porque puedo revivir a Sean Connery, Claro. ¿no? Joven, Y y es el mejor James Bond de la historia de la... Bueno, eso es discutible, ¿no? Pero digo, lo podríamos poner al tipo Y y, con IA, prácticamente no claro. garparle nada ni a él ni a la familia. Entonces digo, y hubo un lío bastante gremial, bastante fuerte, se judicializó y pegaron marcha atrás. Ahora, hay cosas mucho más importantes, como las elecciones, como lo que pasa en el sector público, con los privados, y ahí no hay ningún tipo de discusión fuerte acerca de cuáles son los límites del uso de la IA generativa para Y aparte, como vos imagen y dijiste, es sonido. barato y está al alcance de todos. O sea, me imagino, en esta mesa, por lo menos todos hemos utilizado en algún momento ChatGPT, IA, Claude. ChatGPT, Cloud, exacto, Gemini. Sí, está al alcance de todos. O sea, directamente te bajás la plataforma, no tenés que pagar un peso, si querés de última pagás el plus, pero está al alcance de todos y podés hacer cualquier cosa. ¿Tiene nombre esta época de comunicación política o este fenómeno? Porque en 2016 el término que se acuñó en ese momento era posverdad. Ujú. Que no sé si lo popularizó un ensayo en el New York Times o por ahí fue previo, pero no sé si, creo que se conoció con mucha más fuerza el término ahí. ¿Hay alguna denominación nueva? No sé si hay una denominación así ampliamente extendida. Hay varios estudios y varias teorías. Hay una autora norteamericana que a mí me gusta mucho, que se llama Shoshana Zuboff, que escribió un libro muy bueno, que se llama La Era del Capitalismo de Vigilancia. Y ella muestra en ese libro, y demuestra, cómo estas grandes compañías utilizan esa información para en algún punto prospectar ciertos comportamientos y vender el mercado de futuros conductuales. Con lo cual digo, toda esta información que tienen estas compañías, Google, Spotify, Netflix e incluso muchos estados que tienen información muy voluminosa de las personas, no solamente permiten controlar el presente, sino controlar el futuro, ese futuro conductual. Ellos, analizando la información, saben si vos te vas a comprar mañana un jean o un pantalón, saben si tenés que de repente necesitar tratamientos médicos porque según tus análisis médicos de la información que tienen en fichas médicas, vas a ser eventualmente en 15 años diabético tipo 2. Y eso tiene mucho valor y mucho poder. Por eso lo llamó la era del capitalismo de vigilancia. Otros, como Varoufakis, lo llaman tecnofeudalismo. Pero bueno, estamos en una sociedad, en la economía de las plataformas, en donde lo importante y lo más sustantivo son los datos, las bases de datos, la información, ¿no? Los datos son una suerte de petróleo del siglo XXI. Nos preocupamos en la guerra de Irán por el petróleo. Ahora bien, ¿vos te imaginás lo que pasaría, el quilombo que habría si los iraníes, en vez de cortar el flujo de petróleo, cortaron los cables de fibra óptica que transmiten datos de internet del Golfo Pérsico para el resto del mundo durante 2 días? ¿El quilombo que pasaría en el mundo? A Trump creo que le molestaban más los memes de Irán, que eran muy buenos, que se pusieran duros con el estrecho de Hormuz. Memes y cosas hechas con inteligencia Claro. artificial, extraordinarias. Reaccionaba peor a los memes que a... Claro, entonces digo, estamos en El un mundo estrecho. que es muy disruptivo. Es casi un capítulo de Black Mirror, o mejor aún. Hablando de libros, porque era una pregunta que quería hacer, por favor. Sí, pásame. justo estaba mirando. Ya recomendaste uno, podrías recomendar otro, pero mientras tanto, acá tenemos el libro de Maxi Campos Ríos, Inteligencia Artificial y Políticas Públicas en América Latina y el Caribe. Experiencias y aportes para pensar una hoja de ruta regional. Bueno, otro libro que vos recomiendes además del tuyo y el que mencionaste antes. Bueno, hay muchos libros. Digamos, para los más avanzados, porque te pregunté por los beginners, ahora vamos al sector pro. Bueno, es que, a ver, digo, quizá el mejor libro todavía esté por escribirse. Es que cuando vos hablas de una tecnología, automáticamente ya queda como obsoleta. Yo en este libro hablo de inteligencia artificial, pero yo hace 3-4 años escribí un libro que se llamaba El Estado en la Era Meta. Y me comí la curva más que Mark Zuckerberg, que le cambió su compañía Meta, porque pensé hace 4 o 5 años
que el próximo bastión del desarrollo iba a ser el metaverso. Claro. La realidad aumentada. Entonces empecé a ver que había movidas en ese sentido y escribí un libro llamado y ya quedó obsoleto. Entonces ¿Lo cerró, de hecho, la división metaverso? La cerró, voló. perdió como 100.000 millones de dólares el tipo. Y empezó y cambió de vuelta. La realidad cambia de manera tan, pero tan veloz, que ya lo clásico es obsoleto a los 5 minutos. Claro. Entonces es muy difícil regularlo, porque ¿qué tipo de tecnología regulás? Sacar una ley lleva por lo menos 1 año, 2 años. La promulgaste y quizá al año ya la tecnología te pasó por arriba Claro. y te hace obsoleto. Sí, acá por ahí le meten 90 o 180 días de reglamentación, entonces cuando la terminé de reglamentar ya pasó la nueva Claro. hora. Hasta una comisión del Congreso debería constituirse en virtud de la IA. ¿O qué comisión la podría tratar si se quisiera Bueno, regular la IA? Hay varias. Pasa que es transversal. Sí, hay comisiones, La- pero nunca Nos convocan. ponemos muy la nerd del cuestión- Congreso ahora, pero creo que me surgió la curiosidad porque... Hay digo, proyectos, pero no Hay convocan. muchísimos proyectos. Pasa que a veces ni siquiera es un proyecto del nombre ley IA. Vos podés hablar, no sé, de datos personales, cuestión del código penal. Sí, protección de datos personales hay algunos proyectos. Protección pero de datos sí, más personales. general La que ley de sea datos IA. personales es antiquísima en la Argentina. Creo que tiene más de 20 años. O sea, entonces claro, los datos personales hoy están... Y aún así se filtran. se filtran, hay Mismo hackeos. Claro, eso te iba a decir. O sea, es que la clase política quedó muy analógica, muy obsoleta. Vos hoy le decís a un ministro, che, hay que invertir más en ciberseguridad. Y te dice, no hay presupuesto. Entonces le metes el presupuesto y te fijas, por ejemplo, vos tenés seguro contra incendios. Sí. ¿Cuántos incendios tuviste en los últimos 10 años en tu jurisdicción? 0. Bueno, es 1.000.000 de veces más probable que te hackeen la base de datos de tu ministerio. ¿Qué ha pasado? Sí, ha pasado sí, con sí. el PAMI, ha No pasado, pasa, ha seguimos pasado con el tirando la Congreso, Tiene una serie de filtraciones tremendas que hay una cuenta en X que avisa de las filtraciones que Todo el hubo. tiempo. ANSES, ministerio de acá, de allá, bancos. todo el tiempo. Creo que no mucho tiempo estuvo caído el sistema de PAMI durante 15 días. Sí, sí. Por un hackeo que hicieron, no sé si en un país de Europa del Este, pidiendo un rescate extraordinario. Y vos pensás que eso bloquea la acción estatal, porque en 15 días no puedes no puedes hacer recetas. Entonces de repente una persona que tiene una dolencia, un diabético, un abuelo de 80 años que tiene que comprarse insulina, no la puede comprar porque no le pueden emitir la receta por PAMI. Entonces claro, hoy la infraestructura del Estado, la infraestructura crítica es la infraestructura digital. Hay que poner la guita ahí. Te hago una pregunta. ¿Hay gente como vos que esté trabajando en el Estado como para poder revertir o para poder, no sé, poner foco en estas situaciones? Sí, hay personas que están trabajando en esto, sobre Ok. todo en Argentina. Argentina es un país que tiene un ecosistema emprendedor tanto en lo público como en lo privado. Creo que ayer un diputado del PRO, Martín Yesa, sacó un simulador para diseñar políticas con inteligencia artificial. Los gobiernos subnacionales, los gobiernos provinciales en Argentina están bastante más avanzados que el mismo gobierno nacional. La ciudad sacó una IA propia, que es BAX. ¿No? Digo, hay cosas que se están haciendo. El tema es que hay que hacer mucho más y más rápido. Claro. Estamos muy atrasados en el Nos sector pasa por público. arriba. La realidad te pasa por arriba. Entonces, claro, puede ser gracioso, puede ser risueño en algún punto, y a veces es una discusión súper ideologizada, polarizante, ¿no? Che, ¿cuánto regulás, no regulás? Pero hay cosas muy concretas, muy importantes que hay que hacer, ¿no? Digo, sobre todo a nivel judicial. No sé, hace poco, el año pasado, hubo un caso en Colombia, creo, que un juez dictó una sentencia toda hecha con ChatGPT. Entonces, como el ChatGPT suele alucinar, inventó jurisprudencia y doctrina. Entonces, cuando le fueron a aplicar la pena al tipo que tenía un tipo penal bastante grave, después la terminaron volteando la sentencia porque Mandó fruta. demostraron que había hecho la sentencia con ChatGPT. Está entrenada por un abogado, seguramente. No, pero es una locura. Es una locura. A mí mismo me pasa como profesor en la UBA, que a veces los pibes te traen los trabajos hechos con IA, con sí. IA, Y te das cuenta. Sí, te das encima, cuenta. Justo a vos encima. Porque o sea, tiene un sistema de... A ver, primero que la IA ya ni usa, siquiera tenés que escanear o usa filtrar, mucho te la das voz cuenta vos. pasiva. Claro. Las personas no hablamos, no escribimos en voz pasiva. Claro. ¿No? La gente dice, che, me mordió el perro. No, el perro me ha mordido. Claro. Entonces, claro, y todo tiene como una secuencia, con bullets, con numeración. Todo es un proceso lógico matemático pasado a palabras y además con sintaxis propias del inglés traducido al castellano, porque la mayoría de la IA está en inglés, de los modelos generativos, Ah, que claro. traducen. Entonces te das cuenta, pero se sigue haciendo eso. ¿no? Claro. Es una locura. Hay que Y vino pensarlo. para quedarse, que esto es lo más loco. Vino o sea, para la quedarse y IA, para la IA vino para profundizarse. quedarse y vino incluso hasta, nada, a transformar absolutamente todo. Nos tenemos que despedir, te agradecemos muchísimo por haber venido. Es un tema que realmente creo que
va a iniciar y va a continuar fuerte el Sí, tema no, de yo la creo que IA. antes de fin de año lo volvemos a entrevistar. porque Sí, algo va a pasar. sí, Cambió porque todo. va a cambiar ¿Alguna absolutamente perla en todo. la como- campaña de Estados Unidos o la brasilera vamos a tener? Sí. Con IA. Ahí está, sí, después, claro, para fines de noviembre. Para fines de noviembre lo tenemos de vuelta. acá. Ahora arrancan las campañas y ahí arranca de nuevo todo. Bueno, ¿cómo la han pasado, chicos?